Hola, bienvenidos a su análisis de la síntesis informativa de El Reportero. Hoy es viernes, 17 de enero del 2025. Y les traemos pues un resumen, ¿no? De las opiniones y artículos y trascendidos más relevantes, que están pues dando forma a la conversación en México. Exacto. Y recuerden, si quieren recibir la síntesis informativa directo en su WhatsApp, solo tienen que mandar un mensajito. Así es. Al 449-224-25-51. Sencillito. Y los damos de alta. Listo. Listos para la inmersión. Listísimos. Vámonos. Y vaya que tal a dónde cortar hoy, ¿eh? Tenemos de todo. Política internacional, escándalos locales, economía en la capoeira floja. Empecemos por lo que tiene a medio mundo en suspenso. Ajá. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Otra vez. Round 2 de cooperación, nos preparamos para un caos arancelario. Pues mira, Darío Celis, en su análisis para la transformación, nos presenta un panorama dividido. Por un lado, algunos expertos en comercio internacional creen que las amenazas de Trump son solo bravuconadas. Puro ruido para presionar. Pero por otro lado... Otros, y cito textual a Cedis, sugieren cautela y preparación para una posible guerra comercial. ¡Ay, ole! Como si no tuviéramos suficiente con la cuesta de enero. Exacto. Y la incertidumbre ya se siente, ¿eh? Sobre todo en el comportamiento del peso. Carlos Mota, en su columna, Un montón de plata, señala que el peso mexicano ha sido la moneda más depreciada frente al dólar en los últimos días. Y hasta se atreve a preguntar, ¿rebasará la barrera de los 21 pesos la próxima semana? Esperemos que no. Ojalá que no. Pero hablando de Trump, no podemos ignorar las declaraciones de su nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio ha estado insistiendo en la necesidad de una mayor cooperación con México en el combate al narcotráfico, incluso mencionando, y esto es importante, la posibilidad de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Un tema que Joaquín López Dóriga analiza en privado. Recordándonos que esa clasificación le daría a Trump el respaldo legal para una intervención militar en México. ¿Te imaginas? Un escenario preocupante, sin duda. Sin duda. Y mientras tanto, aquí en Palacio Nacional se busca una estrategia para tender puentes con Trump, como bien apunta Celis. Claro. Y en ese sentido, el nombramiento del nuevo embajador en Washington será una señal clave, ¿no? Claro. Apostarán por un perfil moderado o por alguien de línea dura. Tendremos que esperar para ver. Lo que sí sabemos es que la relación bilateral estará bajo la lupa en los próximos meses. Totalmente. Pero bueno, dejando a Trump a un lado por un momento. Hablemos de lo que está ocurriendo en Tabasco. Tabasco. Del Edén tabasqueño a una ola de violencia que no parece tener fin. Miguel Ángel Godínez García lo describe como un infierno en el Edén en su artículo para Alto Mando. Y el gobernador actual, Javier May, ha acusado nada menos que al exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, de estar detrás de todo esto. Y no solo eso, lo acusa de liderar el cártel La Barredora. Y recordemos que Bermúdez Requena fue nombrado durante la gestión de Adán Augusto López. Híjole. Una figura clave en Morena. Un escándalo que, como era de esperarse, ha reavivado las críticas hacia la estrategia de abrazos, no balazos. Y para añadir más leña al fuego, tenemos las declaraciones del Mayo Zambada en una entrevista exclusiva con María Scherer, para la revista Proceso, donde afirma que muchos policías trabajan para su organización y que incluso algunos gobernadores le brindan protección. Imagínate. Jorge Fernández Menéndez, en su columna Razones, analiza las palabras de Zambada y destaca la complejidad del problema del narcotráfico en México, poniendo en evidencia la posible colusión de algunas autoridades con el crimen organizado. Un panorama desolador, sin duda. Y hablando de justicia, ¿qué me dices del proceso de selección de nuevos magistrados para el Poder Judicial? Ahí también hay tela de dónde cortar. El comité de evaluación encargado de la elección ha sido acusado de llevar a cabo un proceso turbio, poco transparente. Salvador Camarena, en su columna La Feria, denuncia que algunos candidatos solo tuvieron entrevistas de 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos para decidir si alguien es apto para ser magistrado. Es una situación que, como mínimo, genera dudas sobre la legitimidad del proceso. Claro. Por otro lado, Yasmín Esquivel Moza, en su artículo para El Universal, defiende la reforma al Poder Judicial argumentando que busca eliminar la corrupción y garantizar la independencia de este poder. El tiempo dirá si esta reforma logra sus objetivos o si se queda en buenas intenciones. Esperemos que no. Y en este contexto de justicia cuestionada, no podemos dejar de mencionar la detención de Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul. Adrián Trejo, en su columna La divisa del poder, se pregunta si este caso, donde se acusa a Álvarez de delitos federales, abrirá la caja de Pandora del fútbol mexicano. Un mundo que, como bien sabemos, siempre ha estado plagado de rumores sobre manejos turbios y corrupción. Así es.
Será este el inicio de una limpieza a fondo. Estaremos atentos a los desarrollos de este caso. Pero ahora, cambiando de tema, hablemos del desabasto de medicamentos. Un problema que parece no tener fin. Un dolor de cabeza para muchos. Y un tema que se agrava cada vez más. En la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado una compra consolidada de medicamentos, con el objetivo de eliminar intermediarios y negociar directamente con los laboratorios. Yasmín Alessandrini, en su columna Esencia de Mujer, nos explica que esta estrategia busca generar ahorros de hasta 30,000 millones de pesos. Nada más. Una barbaridad. Sin embargo, Francisco Garfías, en su columna Arsenal, advierte sobre posibles errores técnicos en el proceso de licitación y señala que incluso podrían surgir nuevos problemas de desabasto. Y algunos representantes de laboratorios farmacéuticos, citados por Garfías, incluso afirman que antes de López Obrador no existía este problema. La compra y distribución de medicamentos siempre ha sido un tema complejo en México, y habrá que esperar para ver si esta nueva estrategia logra los resultados esperados. Esperemos que sí, por el bien de todos. Pero bueno, dejando a un lado los temas más densos, ¿te parece si nos relajamos un poco con algunos datos curiosos? Me parece perfecto. Un poco de respiro no nos cae mal. ¿Sabías que la mujer más rica de México, María Asunción Aramburúzábala, hizo fila como cualquier ciudadano para tramitar su credencial del INAPAM? ¿En serio? No me lo puedo imaginar. Carlos Fernández Vega, en su columna México Sisa, se lo toma con humor y hasta bromea diciendo que pronto también recibirá su pensión del bienestar. Muy bueno. Y ya que hablamos de datos curiosos, el sitio World of Statistics reveló que los mosquitos son los animales más letales para los humanos. ¿Más que los tiburones o los leones? Sí. Y lo más sorprendente es que según World of Statistics, en segundo lugar está el propio hombre. Increíble. Héctor Aguilar Camín, en su columna Día con Diano, reflexiona sobre este dato y nos recuerda que el hombre no solo es violento consigo mismo, sino también la especie más depredadora del planeta. Una realidad que nos invita a la reflexión, sin duda. Totalmente. Y hablando de reflexiones, la próxima semana se publicarán los resultados de los Censos Económicos 2024, donde conoceremos el número de empresas que hay en México y cómo les ha ido después de la pandemia. Información crucial para entender el estado actual de nuestra economía. Y hablando de la economía, Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, nos da una noticia que no es precisamente alentadora. La inversión productiva en México ha registrado 2 caídas consecutivas. Algo que no ocurría desde hace 45 meses, según Quintana. Caray. Y uno de los sectores más afectados ha sido la construcción. En parte por el fin de las megaobras del sexenio anterior. Claro, y si a eso le sumamos la incertidumbre generada por las recientes reformas constitucionales, el panorama no pinta muy bien, ¿no crees? No precisamente. Aunque el gobierno ha presentado el Plan México para impulsar la inversión privada, habrá que esperar para ver si sus medidas son suficientes para contrarrestar los efectos negativos. Y hablando de inversiones y proyectos, en veremos. A ver. ¿Qué ha pasado con la compra de la terminal de almacenamiento de combustibles de Montera Energy en Tuxpan? Ah, sí, esa compra que Pemex ha intentado concretar desde hace meses. Exacto. Alberto Aguirre, en su columna Signos Vitales, nos recuerda que esta operación ha estado rodeada de polémica desde el principio, con cuestionamientos sobre su transparencia y su viabilidad. Incluso Montera Energy llegó a amenazar con un arbitraje internacional por daños potenciales. Híjole. Y mientras tanto, la terminal sigue sin operar, lo que genera pérdidas para Pemex y para el país. Una situación que ilustra la complejidad del sector energético en México. Complejísimo. Pero bueno, dejando a un lado la economía por un momento. Ajá. ¿Qué me dices del panorama político? ¿Cómo se están preparando los partidos para las próximas elecciones? Pues fíjate que el PAN, según nos informa Jesús Héctor Muñoz Escobar en su columna, desde las cámaras legislativas, tiene una decisión crucial por delante. Ir en alianza con el PRI o competir en solitario en las elecciones de Veracruz y Durango. Una decisión que podría definir el rumbo de la oposición en los próximos años. Interesante. Por su parte, el PRI, liderado por Alejandro Moreno Cárdenas, parece estar listo para competir solo si es necesario. Y Morena, el partido en el poder, seguramente aprovechará su posición para impulsar a sus candidatos. Sin duda. Y en este contexto, el INE ha tomado una decisión que ha generado bastante controversia. Usar la mitad de los tiempos aire de los partidos para promover las elecciones del Poder Judicial. ¿En serio? Sí. Mauricio Flores, en su columna, Gente detrás del dinero, considera que esta medida desequilibra la competencia partidista en las elecciones locales, dándole una ventaja injusta a Morena. Sin duda, una decisión que tendrá repercusiones en el proceso electoral. Y hablando de controversias, ¿qué me dices del caso del diputado morenista Gilberto Herrera Ruiz? El que fue denunciado ante la FGR
por un presunto desvío de recursos durante su gestión como rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Otro caso de corrupción que salpica a Morena, y que, según los trascendidos, podría tener ramificaciones insospechadas. Habrá que esperar a ver si la Fiscalía General de la República inicia una investigación formal. Y hablando de investigaciones, ¿qué ha pasado con la supuesta negociación del Mayo Zambada con la justicia estadounidense? Un tema que ha estado en boca de todos. Totalmente. Raimundo Riva Palacio, en su columna Estrictamente Personal, nos informa que en la tercera audiencia de Zambada en la Corte Federal de Brooklyn se confirmó que los fiscales están buscando un acuerdo con él. A cambio de que se declare culpable y se convierta en testigo cooperante, por supuesto. Lo que muchos sospechaban. Ajá. Pero Riva Palacio también menciona que las negociaciones aún no han llegado a buen puerto. Y no olvidemos que en el juicio contra el Chapo Guzmán, Jesús Reinaldo Zambada, hermano del Mayo, declaró que el cártel había financiado la campaña presidencial de López Obrador. ¡Híjole! Una acusación que fue desmentida por el actual presidente, pero que sin duda seguirá generando polémica. Por supuesto. La trama del narcotráfico y la política en México se vuelve cada vez más compleja e intrigante. Y volviendo al tema de Trump, ¿qué podemos esperar de su regreso? ¿Cumplirá sus amenazas contra México? Joaquín López Dóriga, en su columna en privado, considera que la relación con Trump será difícil, ya que el nuevo presidente tiene agravios contra el gobierno anterior. Y recordemos que Trump no es precisamente conocido por su diplomacia. Para nada. Marco Rubio, su nuevo secretario de Estado, también ha sido crítico con México en el pasado. Definitivamente hay que estar preparados para un escenario complicado. Y Ciro Gómez Leiva, en su columna 365 días, plantea una pregunta interesante. ¿Quién está tomando las decisiones en materia migratoria en México? El actual titular del INB, Francisco Garduño, debería haber sido reemplazado hace meses. Y una pregunta que cobra especial relevancia con la llegada de Trump, quien ha prometido una política migratoria mucho más dura. Y Garduño, en un foro sobre migración, presentó cifras alarmantes sobre el número de migrantes que han cruzado por México hacia Estados Unidos en los últimos años. Información que seguramente será utilizada por los sectores más radicales en Estados Unidos para justificar una política más restrictiva. Sin duda. La migración será sin duda uno de los temas más delicados en la relación bilateral. Y hablando de temas delicados, Ajá. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, Sí. nos informa que la industria automotriz mexicana está pidiendo a Trump que la exente de aranceles. Rogelio Garza, el nuevo presidente de la MIA, argumenta que la industria cumple con las reglas del TIMEC. Esperemos que Trump escuche esta petición, ya que la industria automotriz es uno de los pilares de la economía mexicana. Y hablando de la economía, ¿recuerdas que mencionamos que la inversión productiva ha caído? Sí, claro. Un tema preocupante. Pues parece que el gobierno federal tiene un as bajo la manga para intentar revertir esta tendencia. El llamado decreto para la relocalización. Ah, sí. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas. Nos adelanta que este decreto busca atraer empresas que quieran trasladar su producción a México. Una estrategia interesante, pero que genera muchas dudas. ¿Crees que funcione? Habrá que esperar a conocer los detalles del decreto, pero sin duda es una medida que podría tener un impacto positivo en la economía mexicana. Y ya que hablamos de medidas con impacto, Sí. ¿qué me dices de la compra consolidada de medicamentos? ¿Logrará el gobierno de Sheinbaum garantizar el abasto? Es la gran pregunta. Marco Amares, en su columna Ricos y Poderosos, Sí. considera que el gobierno está a punto de notarse un home run con esta estrategia. Tan optimista es. A ver. Mares explica que la Secretaría de Salud, liderada por Eduardo Clark, Ajá. podría estar logrando comprar casi la totalidad de las medicinas que necesita para los próximos 2 años, y con un ahorro significativo para el Estado mexicano. Suena prometedor, pero ¿cómo van a resolver el problema de la distribución? ¿Ese ha sido uno de los puntos débiles de la estrategia? Mares señala que el gobierno está implementando un nuevo mecanismo que permitirá la participación de los distribuidores, contratados directamente por los laboratorios. Esperemos que funcione, porque de nada sirve comprar las medicinas si luego no llegan a los hospitales. Exacto. ¿La logística de la distribución será clave para el éxito de esta estrategia? Cambiando de tema, los alcaldes de todo el país se reunieron con la presidenta Sheinbaum en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¿Y cuál fue el motivo de este encuentro? Según el editorial de 24 horas, la presidenta les presentó proyectos de trabajo conjunto en áreas como el acceso al agua potable y la construcción de la paz. ¿Y qué dicen los analistas sobre esta reunión? José Ureña, en su columna Teléfono Rejo, considera que los alcaldes salieron ganando, ya que se les prometió mayor participación en la toma de decisiones y en la asignación de recursos. Sin embargo, Ureña también opina que los gobernadores salieron perdiendo, ya que su control político se ve mermado con esta estrategia. Interesante análisis.
Y ya para terminar, ¿alguna otra noticia que debamos tener en cuenta? Pues fíjate que se ha desatado una polémica en torno al sindicato de la Parastal Exportadora de Sal. ¿Y qué ha sucedido? Mauricio Flores, en su columna, Gente detrás del dinero, denuncia que el líder sindical, Luis Martín Pérez, gastó más de 800,000 pesos en una fiesta para celebrar el 65 aniversario del sindicato. Una verdadera reventón a costa de una empresa en crisis. Y mientras tanto, los trabajadores se quejan de las malas condiciones laborales, un caso que, como muchos otros, deja un mal sabor de boca. Es lamentable ver cómo a veces los líderes sindicales parecen más preocupados por sus propios intereses que por los de sus representados. Y hablando de intereses, la licitación para la banda de frecuencias 2.5 GHz también ha generado controversia. Al parecer, el gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presionó al IFT para que cancelara la licitación. Darío Celis, en La Transformación, nos explica que la intención del gobierno es quedarse con esas frecuencias y licitarlas posteriormente. Una decisión que ha sido criticada por algunos expertos, quienes consideran que podría generar incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones. Y ya que hablamos de incertidumbre, ¿sí? ¿Qué podemos esperar de la economía mexicana en los próximos meses? Enrique Campos Suárez, en su columna La Gran Depresión, considera que el regreso de Trump a la Casa Blanca genera un ambiente de pesimismo e incertidumbre. Y no solo por las amenazas arancelarias. Claro, también por las políticas que podría implementar en materia migratoria y de combate al narcotráfico. Exacto. Campos Suárez incluso compara la situación con el famoso Blue Monday, el día más triste del año. Esperemos que la economía mexicana sea capaz de sortear estos desafíos. Hablando de desafíos, el sector salud también enfrenta uno importante: la vacunación de los niños mexicanos. Yasmín Alessandrini, en Esencia de Mujer, nos recuerda que millones de niños no han recibido las vacunas básicas. Una situación que pone en riesgo su salud y la de toda la población. El nuevo secretario de Salud, David Kershenovich, tendrá que poner especial atención en este tema. Totalmente de acuerdo. Y antes de concluir, quiero destacar la reflexión de Sergio Sarmiento en su columna Jaque Mate. ¿Qué nos dice Sarmiento? Nos invita a pensar en las consecuencias de las decisiones políticas. Compara el desempeño económico de Europa y Estados Unidos en los últimos años. Y argumenta que el rezago europeo se debe en parte a decisiones políticas que han priorizado la corrección política por encima de la prosperidad. Una reflexión que sin duda nos invita a pensar en el rumbo que está tomando México. Exactamente. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de la síntesis informativa de lreportero.tv. Esperamos que les haya resultado útil e informativo. Recuerden que la información es poder y mantenerse informado es la mejor manera de tomar decisiones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.